Dice la palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Muchos en todas maneras, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaráis Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bien? Con la lectura de estos versículos, hermano, le damos este lugar a nuestro pastor que trae el sermón en la mañana. Damos gracias a Dios por el día de hoy, por todas sus misericordias, ¿verdad? Que son nuevas cada mañana. Y seguimos con la carta a los romanos. Recuerden que el apóstol Pablo, esto es bien importante poder comprenderlo, hermano, dentro de la carta, ¿eh? Esto que le voy a decir ahora. Recuerden que cuando le empecé con la introducción, le dije que en la iglesia de Roma estaba enfrentando un problema. Y era que había un conflicto entre judíos y gentiles dentro de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo comienza a exponer, perdón, en el capítulo número 1, va exponiendo la naturaleza del ser humano pecaminosa y hablábamos también acerca de la religiosidad, ¿no? Como, y esto de alguna manera iba dirigido directamente a aquellos gentiles, a aquella iglesia gentil, o sea, aquella parte de la iglesia gentil. Después comienza a hablarle acerca de la ley y comienza a exponer en este caso a los judíos para que se dieran cuenta que tanto como gentiles como judíos eran, ¿qué cosa? Pecadores. Tanto gentiles como judíos eran pecadores y todos tenían la misma necesidad, en este caso, de ser salvados, que ya después en el capítulo 3, él continúa hablando acerca del pecado, pero también ya comienza a hablar acerca de la justicia de Dios. Pero cuando comienza a hablarle acerca o a exponer, le estoy diciendo todas estas cosas para que ustedes puedan mantener, porque muchas veces miramos los escritos de una manera demasiado aislada y no entendemos cuál es el sentido que realmente está hablando. Decimos, bueno, sí, aquí está hablando de pecado, pero ¿por qué estaba hablando de pecado? ¿Qué es lo que estaba pasando? Usted necesita tener un panorama general al respecto. Y este capítulo 3, los versículos del 1 al 8, ¿no? Comienza después de Pablo haber precisamente demostrado esa culpabilidad universal del hombre, tanto, decíamos, para los gentiles en el capítulo 1, ahí lo vemos, y también en el capítulo 2, del 1 al 29, también lo expone, ¿no? Y cuando llegamos acá, Pablo comienza a anticiparse ante las objeciones que podía haber puesto un judío. Porque si usted le decía a un judío que era pecador, eso era un poquito fuerte para ellos, ¿no? Era un poco fuerte para ellos. Y Pablo comienza a hacer las preguntas y él mismo la comienza a responder. Los judíos podían estarse preguntando, ¿tiene valor entonces ser judío? ¿Anula la incredulidad la fidelidad de Dios? Son las preguntas que se estaban haciendo acá. ¿Es Dios injusto al juzgar?
La realidad es que Pablo responde a cada una de las preguntas que pudieran surgir por parte de cualquier parte, y en particular por parte de los judíos creyentes de aquella iglesia, y nos da una idea que es la que de alguna manera rige estos versículos que nosotros vamos a estar compartiendo. Y es que la fidelidad de Dios siempre va a permanecer fiel. Y usted tiene que entender esto, hermano. La fidelidad de Dios permanece firme y su justicia es inmutable, independientemente de la infidelidad y los argumentos humanos. Independientemente de cómo nosotros seamos, Dios va a seguir siendo el mismo, su justicia va a ser la misma y su fidelidad va a estar siempre inquebrantable. Y sobre esa idea, vamos a ver cómo Pablo demuestra con este pasaje, ¿verdad?, que la fidelidad y la justicia de Dios permanecen inalterables. El apóstol Pablo responde a esa pregunta mostrando tres verdades que son fundamentales. La primera, el gran privilegio que Dios le había dado en este caso a los judíos. Si ustedes van ahí a los versículos del 1 al 2, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Responde Pablo. Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos le ha sido confiado los oráculos de Dios. Pablo comienza diciéndole que tienen un gran privilegio. O sea, están preguntando, ¿qué privilegio tenemos por ser judíos? Y pues la respuesta de Pablo, ¿cuál es? Grande en gran manera. ¿Por qué es grande? Y son las cosas que nosotros también debemos de entender. Y quiero que cada uno de ustedes se puedan ver representados en esto. Porque en definitiva cada uno de estos beneficios son los que tiene la iglesia al día de hoy. ¿Por qué son grandes los beneficios que nosotros tenemos? A pesar de saber quiénes somos. En primer lugar, y es lo que tenemos nosotros que tener bien en cuenta, ¿verdad? Que nosotros hemos sido escogidos, hermano, por Dios. Y no fue un error, sino fue que por gracia soberana. Y eso es un privilegio. Eso es un privilegio que usted no merece. Es un privilegio que usted no se ganó. No fue que Dios se equivocó. No, Dios lo pensó y lo declaró desde antes de la fundación del mundo. Y esta misma verdad era aplicada a Israel. ¿Israel merecía ser escogida? Por supuesto que no. El capítulo número 7 de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 8. Oigan este texto que es interesante. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificante de todos los pueblos. Y continúa el 8 ahora. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. ¿Qué privilegio tenían? Habían sido escogidos sin merecerlo. Siendo los más pequeños, siendo nada, habían tenido ese privilegio. Y es el mismo privilegio el cual hoy nosotros también tenemos. Usted y yo, nosotros no somos nada. No lo merecemos. El Señor no se equivocó, ni dijo, Tim Marín de los Pingües, fulano es el que va a ser escogido. No. Él lo declaró y no fue por error, sino como un acto de gracia soberana para que usted y yo hoy también disfrutemos de la misma manera que el pueblo de Israel había sido escogido con un propósito, hoy usted y yo también disfrutemos de haber sido escogidos
Y eso es un privilegio. Y eso es un privilegio. Por otro lado, al pueblo de Israel se le había concedido algo que es bien importante, y era la custodia, en este caso, de la revelación. Dice el versículo, grande en todos los sentidos. En primer lugar, porque aunque a él le ha sido confiado los oráculos de Dios, en otras palabras, le ha sido confiado la palabra de Dios. Le ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra que utiliza es logía, ¿verdad? Y es el mayor privilegio mencionado acá. No significa que tuvieran muchos más, o sea, tuvieran muchos menos. Tenían muchísimos privilegios. Pablo simplemente cuando dice en primer lugar es para comenzar a enumerar, no es dar un orden de grandeza, ¿no? Le fue concedida la palabra para que pudieran guardarla. Ahí en el Salmo 147, los versículos 19 y 20, Salmo 147, versículos 19 y 20, oigan las palabras que dice. Ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos, ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Oiga eso, hermano. Estos son privilegios que tenía. Todavía, porque Pablo le está diciendo, ok, tú eres pecador. ¿Qué privilegio entonces tengo yo de ser judío? Si de todas formas voy a ser condenado. Señor, ha sido escogido. Pero no solamente ha sido escogido, también se te ha sido dada la palabra para custodiarla. ¿Se parece a esto ustedes a nosotros? ¿Aplica a nosotros esto hoy? Por supuesto. Es un privilegio tener la revelación al día de hoy y guardarla, hermano. Son privilegios que tiene también la iglesia. Ahora, junto con los privilegios, y es lo que también tenemos que entender, vienen la responsabilidad. Porque a todos nos gusta saber, ¿a cuántos les gusta saber que fuimos escogidos por Dios? Sería una tontería decir que no, ¿no? ¿A cuántos les gusta saber que nos ha sido revelada la palabra? Sí, a todos, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta saber que tienen responsabilidad entonces porque ahora conocen la verdad? Este es donde todo el mundo nos dice amén, ¿no? Porque nos gustan los privilegios, pero no las responsabilidades. Nos gustan los privilegios, pero no las responsabilidades. Y este es el punto donde cada uno de nosotros debemos entender que a mayor responsabilidad, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Tener la Biblia, hermano, tener una Biblia no es un talismán. No es un amuleto. Muchos tienen la Biblia como un amuleto, ¿eh? Llegas a la casa y tienes la Biblia abierta. La Biblia abierta y tú dices, la Biblia abierta en la casa no dice nada ni hace nada, ¿eh? Si no la lees, pero no solamente si no la lees, si no la vives, peor. Así que si usted tiene su Biblia abierta, cierra la que está perdiendo el tiempo. Eso no va a ser absolutamente, esto no es un talismán. Esto es lo que tiene responsabilidad para su vida. Esto es lo que es palabra viva que nos habla a nosotros. Y por sí sola es la que nos puede guiar, hermano. Usted puede tener la Biblia ahí abierta, pero ella no va a empezar a hablar así. No, si usted no va y la lee, si no la estudia, si no encuentra la revelación. Y esto es un privilegio. Pablo lo daba como un privilegio. ¿Lo tiene usted como un privilegio hoy? ¿Lo tenemos como un privilegio, hermano? Imagínense que usted llega a un aeropuerto que usted no conoce.
¿dónde es que primero usted va? A buscar los mapas estos, porque te dicen, aquí está la terminal. Estamos hablando de aeropuertos grandes, ¿no? ¿Dónde están las terminales? Para poder, ¿qué? Guiarse y no perder el vuelo. De alguna manera, las escrituras son ese mapa que nos ayuda a ir en la dirección donde tenemos que estar para no perder el vuelo. Pero si usted llega al aeropuerto, que yo quiero que usted se imagine un gran aeropuerto, usted llegó y entró por donde y se fue para cualquier puerta, ¿qué va a pasar con usted? Sabiendo que hay un mapa que nos va orientando y podemos dónde llegar. Que podemos llegar a través de ese mapa. Y ese es el tema, hermano. Nosotros podemos tener una herencia cristiana, nosotros podemos tener y conocer la doctrina, pero eso no le va a salvar. El privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos aumenta nuestra responsabilidad de responder en fe a ella. Aumenta nuestra responsabilidad. ¿Cuán responsable está siendo usted al día de hoy para con lo que la palabra le habla? Para con lo que la palabra le confronta. ¿Estamos siendo responsables? Y no estamos hablando de la responsabilidad del domingo, estoy hablando de la responsabilidad diaria de responder en obediencia al Señor. Por otro lado, hermano, cuando el apóstol Pablo, ¿no?, quiere mostrar la fidelidad de Dios, no solamente le va a hablar acerca del privilegio que tienen como nación a los judíos, sino que le habla de la fidelidad de Dios, nunca depende de nuestra fe. Y esto lo vamos a ver en los versículos 3 al 4. Dice estas palabras los versículos 3 al 4. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su fidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tu palabra y venzas cuando seas juzgado. O sea, si algunos de los judíos no escucharon, su incredulidad habría sido nula para Dios. Pablo respondió, no. ¿Se equivocó Dios? No. Dios siguió siendo fiel, hermano. Y Pablo cita ahí el Salmo 51, que acabamos de ver, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. De manera que esta segunda objeción, ¿verdad?, cuestiona si la falta de alguno de los judíos hace que la promesa de Dios hacia su pueblo sea nula. La soberanía de Dios sobre la incredulidad humana, usted la va a ver siempre. La respuesta es un no rotundo por parte de Pablo. Pablo le dice, no. De la misma manera que él se pregunta, responde, no. Dios no depende de la respuesta del hombre para ser fiel a su palabra. Dios no depende de la respuesta del hombre para ser fiel a su palabra. Él simplemente es fiel. Su respuesta no va a cambiar a Dios, aun cuando pueda venir la duda. Hoy se estaba hablando también en la escuela dominical de este punto. Aun cuando pueda venir dudas, Él es fiel. Y Él no cambia. Aun cuando a nuestras vidas pueda llegar tropiezos, Él permanece fiel. Él es veraz. Dios es veraz.
¿Ha llegado dudas a su vida? ¿Ha tenido dudas, hermano? Sí, todos hemos tenido dudas. Absolutamente todos hemos dudado. Pero tenemos que entender que Dios es veraz y todo hombre, dice el apóstol. ¿Qué cosa? Mentiroso. Dios no fallará nunca a su palabra. Si todo el mundo negara a Dios, Dios seguirá siendo verdadero. Porque Él es fiel. Segundo Timoteo 2:13. Oigan lo que habla de la fidelidad de Dios. Si fuéramos infieles, ¿qué pasa? Él permanece fiel. ¿Cuál es la razón? Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel, esa es parte de su naturaleza. Él nunca va a anular su fidelidad porque nosotros le seamos infieles. Él seguirá siendo el mismo. Nunca piense que, hermano, nunca vaya a pensar que su falta de fidelidad, la suya y la mía, nuestra falta de fidelidad va a afectar a Dios. O es decir Dios, no, yo no te voy a hacer más fiel. Las promesas que yo te hice, olvídalas, yo no te las voy a cumplir porque tú has sido muy malo. Así actúa el ser humano. Nuestro Dios nos actúa así. Y gloria a Dios que no actúa así, ¿eh? Porque de lo contrario seríamos todos, ¿qué cosa? Consumidos. Porque es lo que merecemos. Porque una y otra vez actuamos con rebeldía. Es como cuando cuando usted va a un juicio, ¿no? Un juez, cuando es justo, no deja de ser justo porque el criminal dice que Dios es injusto. Perdón, que el juez es injusto. Y así muchas veces nosotros actuamos, o sea, muchas veces el mundo actúa de esa manera. Dicen, Dios es injusto porque me está condenando a mí por lo que hice. No, eso no es injusticia, eso se llama justicia. Y porque tú digas que es injusto, porque te está condenando, no significa que lo sea. Lo mejor de todo esto es que esto es una verdad que nos libera, que nos trae paz. Esto es una verdad que considero me libera del miedo que puedo tener por ser san imperfecto, saber que mi Dios está ahí en mis momentos de debilidad, saber que cuando vaya a la cruz, a los pies de la cruz, con mi dolor, Él me va a consolar con su palabra. Cuando tú y yo vayamos allí por nuestra infidelidad y reconozcamos nuestra infidelidad, Él nos va a perdonar. Siempre recuerdo la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio, que querían apedrearla. ¿Se acuerdan de esa historia, hermano? Cuando todos querían apedrearla, Jesús dijo, aquel que haya pecado primero, aquel que no haya pecado, le lance la primera piedra. Aquella mujer estaba quebrantada y avergonzada por su pecado. Dice que todos tiraron la piedra al piso
y se fueron. Y Jesús solo le dijo una palabra: vete y no peques más. No le recordó todas las cosas malas, porque pudo ver a una mujer quebrantada por su pecado. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Aun cuando venga la duda, aun cuando seamos infieles, podemos llegar a la cruz y encontrar el perdón. El Señor solo espera que no pequemos más. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Porque, ¿qué sería de nuestras vidas si no pudiéramos hallar ese perdón cada vez que vayamos a la cruz? ¿Qué sería? Imagínese su vida, ¿qué sería si usted no hallara ese perdón? En último lugar, hermano, los versículos del 5 al 8, dice estas palabras: pero si hubiera injusticia, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos afirman que nosotros decimos: hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de tales es justa. Lo interesante es que Pablo comienza a cuestionarnos sobre el tema de si mi injusticia va a resaltar la justicia de Dios, pues voy a seguir siendo injusto. La realidad es que esto es una lógica humana, ¿no?, que distorsiona la verdad de Dios. Esto es una lógica que distorsiona por completo la verdad de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo número 20. Vayamos ahí. Isaías 5, 20. Oiga lo que dice. Mira a ver si se acuerdan de este texto, hermano. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, esto es una distorsión moral peligrosa. Justificar el pecado porque Dios puede usarlo para bien. O sea, voy a pecar porque Dios puede usarlo para bien. Y esto es peligroso, extremadamente peligroso, porque esto no honra a Dios. Es como decir, no sé, voy a decir mentiras porque al final alguien va a aprender una verdad. ¿No? La realidad es que Dios es justo a juzgar. Y veamos cuáles son los argumentos. El pecado, y entiéndase esto, el pecado nunca es justificable, aunque Dios lo use soberanamente. O sea, justificable desde la perspectiva humana. No estoy diciendo que Dios no justifica. Déjenme aclarar Es como decir, voy a robar y no, esto está justificado, que está bien. No, estás entendiendo el concepto, ¿no? De lo que estoy queriendo decir. Voy a robar y como me hacía falta esto, voy a robar comida porque tengo hambre. Pudiera. ¿Cuál es tu justificación para robarle? Decir que tiene hambre. O voy a robarla porque necesito dinero. O voy a robar porque necesito dinero. Y cuando estoy diciendo, el problema es que necesito dinero, es mi justificación. Entonces, ningún pecado usted puede justificarlo. Dios es el único que puede justificar. Lo aclaré, no vaya a ser que haya malentendido con respecto a la justificación. Creo que Dios es el único que puede justificar. Ninguno de nosotros podemos justificar. ¿Quedó claro eso, no? Por si acaso. La realidad es esta. Aunque pero Dios iba a usar su pecado de manera soberana. Pero nunca, de los nunca,
use la gracia como excusa para pecar. Hago una pregunta, bien fácil. ¿Cuántos de ustedes creen que son salvos? ¿Cuántos de ustedes quieren exaltar la gracia de Dios? Todos, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿No? ¿Vamos a abundar en pecado para que la gracia sobreabunde? El mismo Pablo, ¿qué dice? De ninguna manera. Antes bien, ahora somos libres en Cristo y la manera que tenemos para honrarlo es cumpliendo sus mandamientos, es viviendo en obediencia. Y esa obediencia es la que exalta el nombre de Cristo. Y este es el punto que de alguna manera Pablo estaba usando. De hecho, en la misma carta a los Romanos, el capítulo 6, habla sobre este mismo texto que acabamos de citar. Capítulo 6, versículos del 1 al 2. Romanos 6, del 1 al 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el versículo 2? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo viviremos en él? Hermano, Pablo está dejándole bien claro en este caso a ellos que el creyente, aun cuando sea judío y tenía todos estos privilegios, no podía abundar en el pecado. Y es lo que sucede. Nosotros no podemos abundar en el pecado porque ya el pecado ha muerto en nosotros. Si usted abunda en el pecado, no ha nacido de nuevo. Y entiende lo que significa no ha nacido de nuevo. Se lo puedo decir rapidito, ¿eh? Si les digo no ha nacido de nuevo, es que está condenado al infierno en ese punto. No, que de todas formas yo voy a ser perdonado. Déjame pecar de esta manera. Después voy a ir como si esto fuera algo liviano, como si nuestro Dios fuera alguien que no... eres un viejito bueno. Cuando una persona actúa así, ¿saben lo que sucede? Cuando persevera en el pecado, simplemente está dando los frutos del árbol que pertenece. El árbol malo da frutos malos, ¿sí o no? ¿Qué fruto está dando? No perseveremos en el pecado, hermano. Antes bien, huyamos del pecado. Antes bien, huyamos del pecado. Este pasaje, hermano, Pablo ha cerrado toda la puerta de escape del pecador. Por si los judíos querían decir, no, pero nosotros somos ese pueblo. Y por si usted hoy dice, no, yo soy esa iglesia allá, yo no. Pablo cerró la puerta de escape. No hay ventaja religiosa. No existe incredulidad personal, ni razonamiento filosófico que pueda evadir la justicia de Dios. No lo hay. Todos estaremos frente a la justicia de Dios. Todos, absolutamente todos. No, Señor, que yo fui a la iglesia. ¿Y? No, Señor, que yo moralmente era bueno. ¿Y? No, Señor, que mi razonamiento es que yo nunca creí en ti. No me puedes juzgar ahora. ¿Y? A pesar de todo, eres pecador. La realidad es que Dios sigue siendo fiel. Y Pablo lo ha demostrado en este texto. Dios es fiel a su revelación. Él es fiel a su carácter. Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y esto nos llama a razonar y a pensar, hermano, si estamos confiando en los privilegios que tenemos hoy. ¿Saben cuáles son los privilegios? ¿Se acuerdan cuáles son los privilegios? De que formamos parte de una iglesia local. ¿Tenemos nuestra confianza en saber que formamos parte de una iglesia? ¿En que nos ha sido dada la palabra? ¿Tenemos esa confianza? En el único que nosotros podemos tener nuestra confianza es en Cristo.
Y solo Él puede liberarnos del pecado y de la condenación eterna. Cristo y solo Cristo. Y es a Cristo quien Pablo viene apuntando, tanto a los gentiles como a los judíos, como a la iglesia hoy. Es a Cristo a quien tenemos que mirar. Porque en cualquier lugar que miremos, vamos a encontrar que está el pecado presente. Somos miserables pecadores, dignos del justo juicio de Dios. Hermano, que el Señor les bendiga y no use la lógica y el razonamiento para exaltar a Dios. Exalte a Dios a través de la obediencia y glorifíquelo por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Señor, agradecido estamos por la manera en que tú nos confrontas, donde nos remueves todo lo que nosotros muchas veces creemos que nos guarde, que nos sirve. Porque no existen privilegios, Señor, que nos pueda guardar de tu juicio. Solo tu Hijo Jesucristo nos puede guardar en el día del juicio. Y nadie más. Ayúdanos a tener tu palabra y a atesorarla en nuestros corazones. A que tu palabra, a que la Biblia no sea un amuleto o un talismán, cualquier cosa, Señor, que creamos que en ella en sí mismo pueda protegernos. Antes bien, Señor, que vayamos con toda reverencia, la leamos y la obedezcamos, Señor. Porque en ella tú te revelas, Señor. Revelas tu carácter. Pero también revelas nuestra naturaleza pecaminosa y la necesidad que tenemos de ti. Es en tu palabra donde podemos hallar consuelo. Es en tu palabra, Señor, donde podemos encontrarte a ti. Señor, gracias porque tú eres fiel. A pesar de todas nuestras imperfecciones. A pesar de todas las veces que te fallamos, Señor. Ayúdanos a matar el pecado, Señor. A mortificarlo cada día. Para que tu nombre sea exaltado, Señor. Porque la gran realidad, Señor, es que tenemos una total dependencia de ti para todo. Y un día tú vendrás y juzgarás, Señor, a los vivos y a los muertos. Y en ese gran día, Señor, queremos ser hallados, justificados por medio de tu Hijo Jesús. Ese día, Señor, queremos ser hallados en ti, Padre. Porque sabemos que ese día va a llegar. Trae arrepentimiento a nuestros corazones. Y glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos.